Acá, como les decía, puedo hacer el mismo ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el atributo dirección, ya acá dirección, ya yo acá le voy a hacer referencia a dirección. Lo bueno es que dirección a veces es mejor distribuirlo en más de un atributo, ¿ya? Dirección, calle, dirección, por ejemplo, número y dirección ciudad, ¿ya? A eso nos referimos cuando es compuesta. También tenemos la mono y multievaluados. Mono, los cuales están solo, estas solo pueden contener un solo valor. Por ejemplo, el nombre. Nombre puede tener un solo valor. Multi quiere decir los componentes pueden contener más de un grado. Ejemplo, grados académicos. ¿Ya? Puede tener un grado, 2 grados, 3 grados. El nombre es 1. ¿Ya? Los multievaluados se les modelan en una entidad aparte. ¿Ya? O sea, si yo tengo el atributo, por ejemplo, persona. ¿Ya? Yo tengo dentro de mis atributos, acá yo tengo, mi entidad es persona. Disculpen la letra, pero es la mejor forma que encuentro para poder explicárselo. ¿Ya? Y como atributo tengo nombre. Y grado académico. Y grado. Como este es multivaluado, es mejor que grado sea una nueva entidad. ¿Ya? Es decir, acá va a existir una nueva entidad que va a ser grado. Ahí, grado. Ya espero se entienda. Ahora veamos los derivados, los cuales pueden ser calculados desde otros datos. Por ejemplo, la edad puede ser calculada desde una fecha de nacimiento. Los derivados generalmente deben ser omitidos en una base de datos. O sea, para evitar estos atributos derivados es mejor que agreguemos ya el atributo edad y no calcularlo desde la fecha de nacimiento, sino que podemos poner fecha de nacimiento como atributo, pero también edad como atributo. ¿Ya? Por eso dice que tratamos de no considerarlos dentro de una base de datos, en lo posible. Por otro lado, tenemos los nulos. Una entidad podría carecer de la información en algunos atributos. Número fijo en persona, ¿ya? Evitar tener información nula, ¿ya? O sea, la idea es que exista esta información por parte de la entidad, ¿ya? Pero también existen los casos nulos, eso sí, existe. Y por otro lado tenemos atributos claves, ¿ya? Cada instancia entidad debe ser diferente de las demás. Cada instancia, me refiero a cada por ejemplo, cada estudiante debe ser diferente de las demás. Una instancia puede ser identificada por su atributo clave, ¿ya? Por ejemplo, el root, ¿ya? El atributo clave hacemos referencia a la primary. Creo que me salió mal acá. Pero hacíamos referencia, me voy a devolver mejor porque cuando hacíamos referencia a la primary key, ¿ya?
En ocasiones un solo atributo no es suficiente, se necesita un conjunto de atributos por un viaje en bus. Tenemos la patente, la fecha, etc. Y por otro lado tenemos la cardinalidad, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que dentro de un modelo de entidad-relación teníamos las entidades, las relaciones, los atributos y también teníamos la cardinalidad. La cardinalidad define los atributos numéricos de la relación entre dos entidades o conjunto de entidades. Las tres relaciones cardinales principales son 1 a 1, por ejemplo, una persona pertenece a una empresa. 1 a muchos, una persona pertenece a muchas empresas. Por eso el n es igual a muchos. ¿Ya? A muchos. Qué feo escribo. ¿Ya? O muchos a muchos, es decir, muchas personas pertenecen a muchas empresas. ¿Ya? Un ejemplo de 1 a 1 sería un estudiante asociado a una dirección de correo electrónico. Un ejemplo de 1 a muchos o muchos a 1 en función de la dirección de la relación puede ser 1 a muchos o muchos a 1. Sería un estudiante que se inscribe en muchos cursos y todos esos cursos se asocian a un estudiante en particular. Un ejemplo de muchos a muchos sería los estudiantes en un grupo están asociados a múltiples miembros de la facultad y a su vez los miembros de la facultad están asociando a muchos estudiantes. Vistas de la cardinal puede estar del lado opuesto o del mismo en función de dónde se muestran los símbolos. Restricciones de la cardinalidad, los números máximos o mínimos que se aplican a una relación. ¿Ya? Acá vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Hasta ahora tenemos la entidad, sus atributos, su atributo clave, su primary key, su relación, vive, y su cardinalidad, es decir, una o muchas personas más bien, viven en un lugar. En un lugar viven muchas personas. ¿Ya? Eso quiere decir. Vamos a borrar pantalla. Ahí está. Convirtiendo de conceptual a lógico. Persona, la entidad persona, tiene root como clave primaria, ¿ya? Como la primary key, ¿ya? Este es el tipo de dato, ya pasamos a hacerlo de conceptual a lógico, ¿ya? Ahora tenemos las entidades, nuevamente vuelvo acá, la entidad la mantenemos, sus atributos, ¿ya? Las características de ese atributo, es decir, el root es número, el nombre es string, ya vamos a ver eso también, que esto string significa caracteres. El número, el apellido también es string, también es de caracteres, ya, de letras. El número es un número, claramente, y el código también está representado por números. En el caso del lugar, está representado por un código que lo hace único, es decir, es su primary key. Y el nombre es string. Código es una foreign key en la tabla persona. ¿Qué quiere decir una foreign key? Esta foreign key representa la relación entre tabla y persona. Ya no tenemos solo esta relación, sino también ahora tenemos un atributo que relaciona a dos entidades. ¿Ya? La persona ahora tiene un código de lugar asociado. Entonces, este código es la foreign key de acá.
¿ya? Es decir, es el código que relaciona, si yo quiero después revisar y hacer una consulta en una base de datos, yo voy a decir, ok, ¿cómo puedo relacionar el código ya de un lugar con una persona? En el código 03, por ejemplo, ¿qué personas viven en el código 03? ¿Cómo yo voy a poder relacionarlo eso con otra entidad, con personas? ¿Cómo lo relaciono? Mediante código. Porque código es mi foreign key, o sea, es mi clave relacional que conecta a ambas entidades. ¿Ya? Estos conceptos se van a ir repasando mientras vayamos avanzando, ¿ya? Un segundo, ahí está. Y el texto de la relación ya no es necesario, porque la relación existe mediante un atributo. Ahora vemos una relación N a N. Un alumno es calificado en un curso y un curso califica a muchos alumnos. O sea, muchos alumnos son calificados, califican en un curso y en muchos cursos y muchos cursos califican a muchos alumnos. Ahí está, perdón, un enredo de palabras. Nuevamente tenemos sus atributos, las características de esos atributos, la primary key, ¿ya? Y la primary key de cada entidad. ¿Cómo pasamos de esto a un modelo conceptual, o sea, de un conceptual a uno lógico? El alumno, tenemos root, nuevamente, notas y curso. O sea, un alumno, ¿ya? Tiene estos atributos y se relaciona con notas mediante un root. O sea, un alumno tiene notas también. O sea, si yo quiero buscar las notas de un alumno, yo las busco por el código root. O sea, root. Las relaciones en N se dividen para crear una nueva entidad. O sea, esta relación se rompe, ¿ya? Y creamos una nueva relación cuando hablamos de N a N, de muchos a muchos. ¿Cómo rompemos esta relación? Abriendo una nueva relación, una nueva entidad, que es notas. ¿Cómo relacionamos alumnos con cursos? Mediante notas. La primary key de una entidad son las foreign key de la otra. Es decir, la primary key de alumno va a ser la foreign key de otra relación. La regla en anterior podría no cumplirse en algunos casos. Consejos. Piensen si las foreign key son suficientes para identificar una instancia. ¿Ya? O sea, el código del curso me va a relacionar esto con notas. El root me va a relacionar esto con notas. ¿Ya? Considerando el mismo caso anterior, pero ahora con la variable tiempo en el modelo. Ahora tenemos la variable tiempo. Es calificado según el semestre y año. Ya, un alumno es calificado según el semestre y año. El resto se mantiene. Pero ahora consideramos la variable tiempo. ¿Cómo pasamos esto de conceptual a lógico? Lo mismo que antes. Alumno, rompemos esta relación mediante notas. Lo conectamos con otra foreign key. Ya, nuestra primary key que pasa a ser foreign key en esta entidad. Y agregamos un nuevo atributo, semestre y año. Tiempo es complejo modelar en entidad relación usado para guardar un historial. Generalmente se convierte en parte de la primary key. Generalmente considerando el tiempo, una relación uno a muchos se convierte en una relación uno a muchos, de uno a muchos, o sea, de muchos a muchos, perdón. Por ejemplo, una persona vivió en muchos lugares y en muchos lugares vivieron muchas personas, ¿ya?
Si se dan cuenta, dependiendo de la dirección de la relación, es que cambia la cardinalidad. Cliente. Muchos clientes viven en una ciudad. ¿Qué pasa si la compañía tiene registradas ciudades donde no viven clientes? Esto quiere decir que no va a ser de 1 a muchos, sino que va a ser de 0 a muchos. 0 o muchos clientes viven en una ciudad. ¿Qué pasa si un cliente puede tener registrado que vive en 3 ciudades? Como máximo. Muchos clientes viven de 1 a 3 ciudades. 0 significa una participación parcial de la relación. ¿Qué pasa si la compañía acepta al cliente que no viva en ninguna ciudad registrada? Muchos clientes viven en 0 o 1 ciudad. ¿Ya? Ahí es donde cambiamos los tipos de cardinalidad. ¿Ya? Ahora comencemos a modelar. Para eso tenemos esta imagen resumen que está basada nuevamente en el libro que tienen en el campus virtual, ya el área de lectura que yo les recomendé, el capítulo 1, en la clase anterior, que fueran avanzando los capítulos de este curso en conjunto con el libro. Ya existe el capítulo de modelo de entidad-relación en donde pueden ver esta misma materia, ¿ya? Y acá tenemos los componentes, ¿ya? Un resumen de la notación de un diagrama de entidad-relación. Como habíamos dicho, con un rectángulo teníamos una entidad, con un rectángulo sobrepuesto identificábamos una entidad débil, con un diamante una relación o la relación entre entidades, con un diamante sobre diamante una relación de identificación, con un óvalo atributos, un óvalo clave, es decir, una primary key, un óvalo con una línea dentro, como si estuviera subrayado. Un óvalo multivalor es un óvalo sobre un óvalo, ¿ya? Un óvalo compuesto son un óvalo con varios óvalos entre sí, por ejemplo la dirección, que lo habíamos explicado anteriormente, y un óvalo derivado es un óvalo con una línea entrecortada. Como ejemplo, ¿cómo se aplica esta notación? La entidad 1 se relaciona con la entidad 2. Participación total de E2 en R, ¿ya? Entidad 1, 1 de la entidad 1 se relaciona con n cantidades de la entidad 2, ¿ya? Restricción estructural. Puede existir un mínimo y un máximo en la cardinalidad como ya lo vimos. Ejemplo simple de notación de entidad-relación. La entidad con sus atributos, ¿ya? La primary key puede ser no nulo y normal. La primary key 1 y la primary key 2 puede ser normal y tenemos la cardinalidad y el nombre. Acá tenemos un ejemplo bastante avanzado, pero vayamos leyéndolo. Tenemos la entidad de empleado. Dentro de empleado tenemos los siguientes atributos. ¿Cuál es el primary key acá? El atributo clave, el DNI, porque si pueden ver está subrayado. El DNI es lo que identifica a cada empleado. Entonces tenemos la entidad empleado que tiene los atributos DNI, nombre, dirección, sueldo y sexo. El atributo compuesto es el nombre. El nombre está compuesto por el atributo nombre, apellido y segundo apellido, ¿ya? Este se relaciona con sí mismo mediante el control. O sea, un empleado que puede ser supervisor y puede ser supervisado. O sea, uno o muchos empleados
ya genera la relación de control mediante la supervisión que tenemos por acá. El departamento tiene el atributo clave de nombre, tiene el atributo clave de número y tiene un atributo clave, uno débil de ubicación. Este vendría a ser un atributo débil. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona con empleado? De distintas maneras. Un empleado trabaja para 4, acá tenemos un mínimo y un máximo, 4 o muchos departamentos. ¿Ya? 1 o 0 o un director administra un departamento. O sea, tiene un departamento administrado. La administración, la relación de administrar, tiene considerado el tiempo, una variable de tiempo, que es la fecha de inicio. ¿Ya? Ahora tenemos proyecto. Proyecto, la entidad proyecto tiene la primary key, es decir, el atributo clave de nombre y número, perdón, y ubicación. ¿Cómo se relaciona entre departamento y proyecto? 0 o muchos departamentos ya de control controlan un proyecto. Ese proyecto, uno o muchos proyectos, ya, o sea, un empleado, uno o muchos empleados trabajan en uno o muchos proyectos. Y los subordinados tienen el atributo de nombre, sexo, fecha de nacimiento y relación. Uno o muchos subordinados y empleados. 0 o muchos empleados son subordinados de esta entidad. ¿Ya? O sea, tienen esa clasificación. Y acá tenemos que es una relación, como habíamos dicho, una relación débil, ¿ya? Y un atributo multivalor. Estos son los atributos multivalor, perdón. Atributo multivalor y relación débil. Ahí sí. ¿Por qué multivalor? Porque puede tener más de una ubicación. Por eso es un atributo multivalor. Y acá es una relación débil. ¿Ya? Porque los atributos no hacen en sí a la relación. Si se dan cuenta, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y la relación, yo las tengo acá, en la otra entidad, en la entidad empleado. Entonces, subordinado pasa a ser una entidad débil porque nace también de los atributos de empleado. Por eso es una entidad débil, ¿ya? Y por eso también podemos ver que hay una relación de identificación. Una relación de identificación. ¿Ya? Porque el empleado se va a identificar como subordinado. ¿Ya? Pero no necesariamente todos los empleados se van a clasificar, o sea, se van a identificar como subordinados. Así sería un ejemplo de cómo tendríamos que leer y cómo tendríamos que en realidad modelar nuestro diagrama de entidad-relación. Ahora bien, un diagrama de entidad-relación versus un diagrama de clase. ¿Cómo paso esto yo a un diagrama de clase? ¿Qué es un diagrama de clase? Es lo que a mí me ayuda a generar una base de datos. Lo mismo, tenemos la clase, que pasa a ser la entidad, o sea, la entidad pasa a ser la clase, los atributos siguen siendo los atributos, y acá tenemos las funciones, las relaciones con sus cardinalidades, ¿ya? Las clases, aquí tenemos la notación, o sea, la cardinalidad. Acá tenemos los muchos a muchos,
la relación de agregación o composición, y etcétera. ¿Ya? Esos son conceptos aparte. Solo quería mostrarles la diferencia entre los diagramas, que se puede pasar de un diagrama, es decir, de un diagrama de entidad-relación, a otro tipo de diagrama que es el diagrama de clase perteneciente a los diagramas de UML. Pero no nos quiero confundir con esos conceptos. Nos vamos a quedar con el concepto de entidades, atributos, relaciones y cardinalidad. Restricciones de integridad. La integridad de una base de datos es crucial para confiar en su información. Algunos ejemplos de error de integridad es sueldo negativo, es decir, que una persona recibe un sueldo negativo, si es así, no ha recibido sueldo claramente, entonces eso es un mal registro. Una persona tenga 100 pendientes, ¿ya? No debería suceder que una persona tenga 100 pendientes. Una persona viva en una ciudad que no existe, también sería un error de la integridad de los datos. Tres tipos de restricciones. Tenemos la restricción de dominio, primary key y foreign key. Cuando hablamos de la restricción de dominio, un atributo tiene un dominio numérico, ¿ya? Pues, o sea, un atributo tiene un dominio, esto quiere decir, puede ser numérico, un string fijo variable, puede ser una fecha, es decir, un date, un string, que es un array de caracteres, boolean, que es un booleano, es decir, normalmente es un true o false, un verdadero o falso, un 1 y 0 también es considerado como booleano, es decir, es una opción a la otra, y nulo, ¿ya? Pero hay otras restricciones de dominio conocidas como restricciones semánticas que podrían existir. Por ejemplo, sueldo positive integer, es decir, un sueldo positivo, que el sueldo sea un número, es decir, un integer. Ya tenemos que acostumbrarnos que en general base de datos se trabaja con los términos en inglés, no en español. Entonces este vendría a ser, creo que acá no puedo escribir, a ver. No. El numérico vendría a ser integer. La cadena de valores vendría a ser string. La fecha vendría a ser date. Boolean vendría a ser, bueno, booleano vendría a ser boolean. Y null vendría a ser nulo, ¿ya? La clave primaria de tupla o registro debe ser diferente a otra, es decir, acá tendremos que la clave primaria 1 no puede ser igual, o sea, tiene que ser distinta a la clave primaria 2 y a las consecutivas. Y no puede ser nula. O sea, una de las restricciones es que nuestra clave, nuestro atributo clave, nuestra primary key, no puede ser nula y tiene que ser distinta entre una y la otra. Otra restricción de la foreign key. Dijimos, restricciones de dominio. Estos son los tipos de datos, o sea, los tipos de atributos, las características que tienen que tener los atributos, los dominios que tienen que tener los atributos. ¿Ya? Puede ser uno de estos. Uno de estos. Un atributo es numérico, o es string, o es fecha, o es boolean, o es nulo. ¿Ya? En el caso de la primary key, tiene que ser distinta entre sí y no puede ser nula. Y en el caso de la foreign key, toda foreign key, si no es nula, debe existir en la tabla de origen. Debe contener el mismo dominio, es decir, si la foreign key en una entidad es número, en la otra entidad también tiene que ser número. Si en una entidad es string, en la otra entidad también tiene que ser string, y así. Una foreign key podría ser nula cuando no puede ser nula. No puede ser nula cuando hablamos de algún integer, ¿ya? O cuando hablamos de que una clave primaria pasa a ser foreign key. Ahí tampoco puede ser nula. Restricciones en las operaciones. Restricciones en la operación insertar puede quebrar la integridad del dominio, la primary y la foreign key. El dato al ser insertado puede repetir la clave primaria o puede ser nula en esta. Los dominios pueden ser incorrectos, la foreign key puede referenciar a una tupla que no existe en otra tabla.
Es decir, al insertar datos, ¿ya? Rompiendo la integridad de la información, puede romper las tres restricciones, ¿ya? Las tres restricciones que habíamos dicho, los tres tipos de restricciones. Solución para la inserción. Para la inserción, es decir, para el momento de insertar datos. Rechazar la inserción, ofrecer corregir la inserción. En caso de que una clave externa no exista, pedir insertarla. Esto puede ser de manera recursiva, no se recomienda, ¿ya? Restricciones para la operación borrar. Borrar una tupla puede ser referenciada por otra tupla de otra tabla o la misma. No hay otros problemas de restricción de integridad. La solución es rechazar, borrar de manera recursiva, modificar los valores de las tuplas que referenciaba a tuplas que se desea eliminar. Ejemplo, cambiar los nulos, ¿ya? Restricciones para el momento de modificar. Si no se modifica la clave primaria y externa, solo hay que preocuparse del dominio del atributo. Si se modifica la clave primaria o externa, esto puede generar los mismos problemas que eliminar y insertar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos modificando ya la primary key de una entidad. Soluciones son las mismas aplicadas a eliminar e insertar. También existen limitaciones en un diagrama de entidad-relación. Como en todo modelo, hay limitaciones para expresar ciertos requerimientos del modelo. En entidad-relación hay limitaciones que han sido mejoradas en sus extensiones. En este curso veremos la especialización, la cual permite especializar una entidad. ¿A qué nos referimos con la especialización? Razones para que exista una especialización. Cuando una entidad que tiene relaciones especiales para algunas de las tuplas, por ejemplo, un supervisor, el cual es un empleado, tiene un conjunto de atributos especiales: contratar, despedir, ordenar, supervisar. Cuando tenemos entidades muy parecidas y queremos reusar su información, por ejemplo, empleado y cliente, tienen root y nombre. En este caso se crea la entidad persona, que agrupa los elementos comunes de previas entidades. Para resolver esto, se crea la especialización o herencia de entidades, ¿ya? Es decir, si yo quiero utilizar empleado y cliente, que tienen ambos root y nombre, yo tengo una entidad, ya una superentidad, que va a ser persona. Persona va a tener nombre y root, ¿ya? Y eso va a ser heredado a la entidad de empleado y a la entidad de cliente, ¿ya? O sea, es decir, el empleado y cliente van a ser herencia de la entidad persona. Eso quiere decir la especialización. Persona, empleado, cliente, despide, contrata, el empleado despide, contrata, supervisor, ¿ya? Tiene relaciones especiales para esta relación. Tiene campos comunes entre cliente y empleado. ¿Qué pasa si un supervisor no puede despedir a otro supervisor? Esto también se restringe. ¿Cómo pasamos al modelo relacional? Pasamos al modelo relacional del esquema que vimos anteriormente a estas tablitas. Tips. Asegúrate que su modelo lógico responda a todas las preguntas que puedan surgir en el negocio. ¿En qué semestre un alumno rindió el curso base de datos? ¿Cuántas veces reprobó una asignatura, por ejemplo? Las primary keys son pocos atributos, generalmente uno. No cree primary key más grande de lo necesaria, es decir, tratemos de que en una entidad existe una sola primary key, a no ser que ésta rompa una relación NaN, que ahí pueden existir, por ejemplo, dos primary keys, como lo vimos anteriormente. En un comienzo, el modelo entidad de relación descomponga grandes entidades en pequeñas entidades relacionadas. Una entidad con muchos atributos es extraño. Ya se recomienda que no tenga muchos atributos. Para eso rompemos, dividimos las entidades en entidades más pequeñas. Evite
atributos nulos y derivados, divida multivaluados, por ejemplo la dirección, y convierta en entidades los atributos que puedan ser tabulados, por ejemplo la ciudad. El tiempo no es el único tipo de variable que aparecen en las relaciones NaN. En relaciones NaN puede aparecer otros atributos. Y aquí les dejo, chicos, unos ejercicios que tienen cómo se plantea el ejercicio para poder diagramar. Por ejemplo, se necesita diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por un concesionario de automóviles teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Un concesionario de coches llegan clientes para comprar automóviles. De cada coche interesa saber la matrícula, ahí tenemos atributo, modelo, otro atributo, marca, otro atributo, color, otro atributo. ¿Cuál vendría a ser el sustantivo acá? Coches, ¿ya? Y clientes, ¿ya? Y acá nos especifica ciertas cosas que se hacen para poder armar nuestro diagrama de entidad de relación. Y acá yo les pongo una solución propuesta, ¿ya? Una solución base, pero ustedes pueden ir armando, para que puedan ir armando su propio modelo. Y acá le pongo varios ejercicios que les sirvan a ustedes para poder trabajar en lo que se pasó hoy en el capítulo 2. Espero les haya servido esta clase. Ya nos quedan 2 capítulos más para poder terminar el curso y nos estamos viendo en una próxima clase. Que esté muy bien.